O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café hoje é super especial. Nós recebemos o escritor israelense Johan Meltzer. Johan, é um prazer te receber aqui no Papo no Café. Queria saber se você aceita um cafezinho pra gente começar. Com muitíssimo gosto. Ai, que bom, que bom. Johan, pra gente começar então, queria saber como começou a sua carreira. Como que você se descobriu escritor e mais, tradutor. Como é essa história? Como en muchas cosas, debemos todo a nuestra madre. Mi mamá es traductora y es la primera licenciada en español de la Universidad de Jerusalén. La primera. Entonces ella me enseñó el idioma, bien, más o menos, ¿no? y aunque yo tenía vocación para la matemática, ella también notó y dijo, este niño, este joven va a ser escritor. Cuando yo tenía 12 o 13 años, me parecía un poco pretencioso, ¿no? Que yo vengo de un medio donde hay un respeto enorme por el escritor, los libros. Pero tuvo razón, es decir, yo estudié ciencias de computación y seguí con lingüística, historia y filosofía y ya escribiendo. Así que no es que yo me haya equivocado ni ella, sino que tengo un poco de todo y entendí en cierto momento que lo que yo hago todo el día y toda la noche también es contar historias. Es lo que voy a hacer un poco contigo acá. Yo en todo veo una historia y para mí me es como fácil. Entonces yo no entendía por qué eso era tan especial. Pero bueno, es lo que hago, cuento historias. E é um costume dos judeus também, né? Desde pequenos os pais já vão incentivando o filho em determinadas áreas, né? No en el caso nuestro, pero sí es una cultura de estudio. Te empujan a estudiar. Es decir, en mi familia yo tengo 4 hijos. En el presupuesto de la familia gastamos más en educación que en comida. Sí, es algo básico. Pienso que para el judío estudiar es también su protección ante el mundo. Lo que tú sabes, tienes adentro. No son tierras, ni ganado. Que ninguém pode te tirar, né? Claro, es algo tuyo. Toma en cuenta que yo soy judío moderno. Entonces para mí todo estudio es válido. Todo. Y solo hace pocos días le dije a mi esposa, mira, yo tengo 51 años ya. No voy a arreglar el mundo. El mundo está mal. Pero quiero saber todo. Y esa pasión sí puedo promover. La pasión de arreglar el mundo, no. Pero sí, saber todo es lo que quiero. Possível. Todo. Alguns dos seus 4 filhos, tem alguém que já desponte aí como escritor, já demonstra uma paixão pela escrita também? Quizás mi hija menor, sí. Mi hija menor que tiene 14 años, se nota ya, sí. Hay ahí algo, sí. Você acredita que é na infância que começa essa paixão pelos livros, essa questão da escrita? É quando é criança? Todas las cosas importantes de la vida vienen de los primeros 5 o 6 años. Sí, todo viene de ahí. Luego son modificaciones, casualidades, circunstancias. Pero ahí está todo.
Johan, eu gostaria de saber as traduções para o hebraico. Como que elas começaram? Quando que você se viu ali pegando os livros, né, e traduzindo? Como que é esse processo? Bueno, mi mamá tradujo García Márquez al hebreo. Gabriel Sí, 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 sí. Y yo acompañaba ese trabajo. Ella a veces me preguntaba algo, yo veía cómo era. No pensé que lo iba a hacer. Pero unos años después, un diario me pidió leer un libro de reportajes periodísticos de García Márquez y escoger algunos para publicar en versión hebrea. Y como yo conocía el material, leí el libro en español, escogí 10 o 12 y traduje. Y así empezó. Así, como casualidad casi. Que para mí la literatura de García Márquez era algo yo conocía muy bien de casa, de mi mamá. Ahí estaba. Y así resultó. Hasta el día de hoy he traducido casi 90 libros. Así que es bastante. Y de varios idiomas. Así que ya estoy ya en una fase en la cual traduzco menos. Porque ya me interesa menos. Ya tengo cierto nombre y no es algo que yo quiero hacer constantemente. Pero eso ya muchos años que yo me ocupé de la traducción. Queria falar de uma tradução em específico que é de Fernando Pessoa. Como que foi transportar, né, traduzir esse autor ali da língua portuguesa para o hebreu? ¿Y los israelitas se interesan también? Muchísimo. Sí. Yo empecé, la verdad es que estudiar portugués bien, yo empecé para leer Fernando Pessoa, hace 20 años. Luego traduje el libro del desasosiego al hebreo. Hice una antología de su poesía también, traduje El banquero anarquista, y últimamente la biografía de José Paulo Cavalcanti, que hizo acá, una cuasi autobiografía, acaba de publicarse en hebreo este mes. Es muy leído, muy amado, tiene mucha influencia en Israel, en artistas, escritores, poetas, mucha influencia. Algo de esa soledad de él y esa fatalidad y ese lado existencial que tiene, la gente se conecta muy bien. Y el libro de Desasosiego en hebreo, que se publicó hace 14 años, sigue vendiendo constantemente. Es increíble. Pero ese es el fenómeno Fernando Pessoa, que un hombre que fracasó en su vida y que años después todo el mundo lo lee y lo conoce y lo adora. Sí, es increíble. Quais os livros que, né, o povo de Israel ali mais gosta? Quais as traduções que fizeram mais sucesso que você fez? De las mías, bueno, obviamente Pessoa. Traduje, hace un año se publicó Rayuela de Cortázar, que es un libro muy complicado, muy complicado. Eso tuvo muchísimo éxito. Hubieron otras, yo traduje casi todo tipo de literatura, desde infantil hasta Mario Vargas Llosa, he traducido Borges, muchas cosas, pero pienso que el libro del desasosiego y Rayuelas de Cortázar son las dos cimas de lo que yo he hecho en traducción. No artigo seu, que é o Mar Oculto em Portugal, você estabeleceu uma relação ali da mensagem de Fernando Pessoa com a Cabala. Como que é isso? Yo no establecí una relación. Fernando Pessoa estableció una relación entre el Mar Oculto y el Talmud. Yo, leyendo Mensaje, leyendo ese poema, lo pensé en hebreo. Yo lo leía en el original y lo traducía en hebreo en mi cabeza. Y ahí vi, para mí era muy obvio,
que él tomó una frase del Talmud. Fui a casa de Fernando Pessoa en Lisboa, encontré ahí una edición de ese tomo del Talmud de Fernando Pessoa, donde él había señalado las frases. Yo no establecí, yo descubrí la conexión que ningún investigador portugués o brasileño, francés o español o inglés hubiese podido detectar, porque hay que verlo en hebreo. Y es más, en el nombre del desejado, de Sebastián, se basta, basta, se, baste o que baste. Eso es un juego de palabras que está en el Talmud. Y ahí lo vi. Y publiqué un artículo y di una conferencia en Olinda. Y así fui que conocí a José Pablo Cavalcanti, que dijo, esto tengo yo que poner en la biografía. Y así que hace unos meses me vi en la situación interesante de traducir el libro de José Pablo Cavalcanti y traducir el trecho donde él me menciona a mí, que es especial. Pessoa era muy consciente de sus antepasados judíos, pero el judaísmo no era algo importante en la vida de Pessoa, no le interesaba. Sí, el mensaje le interesaba codificar otros mensajes numerológicos, astrológicos, y ese mensaje de la frase esa del Talmud que indica, el Talmud habla de un mar infinito en esa frase. Entonces él vio que lo que él tenía era una edición científica de una parte del Talmud en hebreo y arameo y en inglés, publicada en Cambridge. Entonces él se fue, como digamos, un buen intelectual, se fue a una fuente académica seria y señaló las frases en inglés y las usou. Que legal. Sim. Então, muito mais do que um simples poema, a gente pode dizer então que a obra de Fernando Pessoa tem entrelinhas, como a gente fala aqui no Brasil, tem detalhes ocultos. Los poemas que hablan do encubierto tienen un mensaje encubierto. Es decir, es una autorreferencia sebastianista. Ese es Fernando Pessoa, es muy complejo. Sí, es muy complejo. Queria te perguntar, Johan, a respeito da literatura israelense traduzida para outros idiomas e da literatura latino-americana traduzida para o hebreu, né? Como que é isto? Como que funciona? O que mais atrai o pessoal, né? Hay un gran amor en Israel por la literatura latinoamericana, un amor que es un poco misterioso. Siempre me preguntan, ¿y por qué? Yo digo que son dos razones. Una es el tema social político, pero es el tema social político dado de una manera simpática, ¿no? No es la manera alemana, no es la manera rusa, es algo más exuberante. No siempre, pero más exuberante. Y otra razón es que con el boom latinoamericano se descubre algo nuevo que tiene su raíz en Europa, es occidental, no es literatura de la China, y viene algo nuevo, algo fresco. Hay traductores, yo soy solo uno de varios, y mi mamá, pero hay traductores, entonces es más accesible. Hoy cuando algún escritor chino gana el Nobel, esperamos que salga en inglés y lo leemos en inglés. Es menos accesible, pero cuando se publica algo en español o en portugués, hay mucha gente que ya lo lee. Entonces ya hay como una presión popular. Y muchos de esos escritores visitan Israel, tienen una relación con Israel, y eso al público israelí le gusta mucho.
as nossas culturas são tão diferentes, né? E até a nossa forma de literatura também é muito diferente, né? Mas é um mistério mesmo, né? É um mistério. Por que atrai. Es un misterio. Si pensamos en términos de realismo mágico, es un misterio. ¿Qué conexión hay? Pero si entendemos un poco mejor que el realismo mágico es el realismo de estos países, ya el misterio no es tan grande. Y hay que decirlo, además, hay literatura muy, pero muy buena en español y en portugués. Simplemente hay literatura fabulosa, entonces, ¿por qué no? Me preguntaste del lado opuesto, de la traducción del hebreo a otras lenguas. Eso es más difícil porque hacerse conocer como escritor en hebreo es más difícil. Y generalmente la gente que logra hacerse conocer a través de una traducción al inglés, del mercado estadounidense. Y yo pienso que mucho de lo mejor nuestro no se conoce en el mundo. No se conoce y espero que algún día se llegue a conocer. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, voy a dar 3 ejemplos. 3 dicas de literatura Sí. pra gente. Uno es el genio nuestro Agnon, ganó el premio Nobel en el 1966. Yo lo digo y sé que me están grabando, no es menos que Shakespeare. Grande poeta. Un grande todo, un grande genio, un grande genio. Y se lo conoce poco. Ahora están traduciendo de nuevo al inglés algunas cosas. Es muy difícil de traducir, además. Otro ejemplo es un escritor medio de vanguardia, muy, muy interesante y muy bueno, que se llama Hoffman. Es profesor de poesía japonesa. Su lengua materna es el alemán. Es israelí. Es un escritor muy postmoderno, magnífico, que no se conoce. Y otro escritor que fue también muy amigo mío es el escritor Dan Zalka, que nació en Polonia, se salvó de la guerra mundial, vino a Israel a la edad de 21 años, empezó a escribir en hebreo, escribió novelas, cuentos, poesía, un escritor muy europeo, de muchísima cultura, y que no tuvo la suerte, ya falleció, no tuvo la suerte de que lo conocieran como Oz y Aleph Bet Yoshua y otros. Pienso yo que él es mejor. E bueno. Queria saber o que você acha da literatura brasileira. Mas antes de você me contar isso, quando o Johan chegou aqui, ele pediu para eu fazer uma pergunta, então vou fazer. O que você achou do Brasil a primeira vez que você esteve aqui, Johan? Conta pra gente as suas impressões. Lo que voy a contar es cómo fue mi primer contacto con Brasil en general, antes de venir. A la edad de 7 años, vivíamos, por unos años, vivíamos en Honduras. Y la selección de fútbol brasileña estaba en camino a México. Y se quedó unos días en Tegucigalpa. En ese momento nosotros estábamos viviendo 2 semanas en un hotel entre casas. Estaba lloviendo un poco y yo era la única persona en la piscina del hotel. Y ya estaba lloviendo más y de repente yo levanto la cabeza del agua y veo a Dios, a Pelé. Ah, tá explicado. Sabia que tinha futebol no meio. Claro. Entonces salí del agua, él me llamó y yo estuve conversando con Pelé a la edad de 7 años y me compró un gran helado, un helado así que yo casi no llegaba. Estuvimos hablando, mientras tanto llovía la lluvia tropical y vi a los otros jugadores de la selección haciendo ejercicios y él me preguntó en un portuñol, ¿sabes quién son esos? Y le dije los nombres de todos. Eran mis dioses, yo los conocía.
Y así seguimos hablando hasta que mi papá llegó a ver a dónde, por qué no volvía yo a la habitación del hotel. Y yo veo a mi papá congelado, ¿no? Había visto con quién estaba yo. Legal. Ahora, ¿cómo se presenta uno ante Pelé? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? Mi padre, un señor latinoamericano, ¿cómo? No le puede decir señor Arantes do Nascimento. ¿Cómo? Entonces mi papá le hizo una reverencia y dijo, disculpe, señor Pelé, es mi hijo. Entonces, con eso, ese fue mi primer contacto con Brasil. Lo que yo me acuerdo también es que él hablaba digo hoy un portuñol, pero él hablaba un español peculiar, que yo no había conocido nunca. Y me compró un helado. Entonces ahí ya. Ese fue mi primer contacto con el mundo brasileño. Ahí fue amor a primera vista, ¿no? Sí. Y durante el Mundial en México, estuvimos en el mismo hotel con la selección brasileña. Así que yo vi el festejo de la victoria en DF, en la Ciudad de México, que es algo que yo nunca me voy a olvidar. Nunca. El hotel temblaba. Legal. Y bueno, y ahí fútbol es como una religión, ¿verdad? Sim. Yo vi a Dios. Para Yo hablé con Dios. Talvez aí ponto em comum, Claro, né? Entre claro. Por as eso es que nossas te conté, culturas, por né? eso, sí. Talvez sí. seja isto. Sí. E me conta, literatura brasileira, qual que foi o seu primeiro contato e o que você acha da nossa literatura? Você que traduziu Paulo Coelho? Traduje unos libros de Paulo Coelho, también una novela de Jorge Amado, una novela de Pablo Veríssimo, algo de poesía. Estoy haciendo ahora una antología muy grande de poesía en lengua portuguesa, tanto de Portugal como de Brasil. No soy experto, pero lo que yo encuentro es una enorme variedad de temas, una lengua muy flexible, menos formal que en Portugal, algo muy creativo en la sintaxis, muy abierto, y hay de todo, es decir, hay mejor, hay peor, pero en un país tan grande, obviamente hay mucha literatura buena, que vale la pena traducir. Sé que el gobierno brasileño últimamente ha estado apoyando la traducción y es algo fabuloso, ayuda mucho y espero también que esto se siga. Hice hace poco un libro de Ziraldo, por ejemplo, con ayuda del Estado, Vitor Grandam, de Ziraldo, y me encantó y tuvo éxito. Muy bonito. Tuvo éxito porque es algo, Sí. no, tampoco es el cliché de Brasil. Brasil no es solamente samba, fútbol y playa. Brasil es un continente y espero. He estado viendo novelas de Chico Buarque, he estado viendo novelas de Milton Atum. Hay mucho, hay que escoger. Johan, eu estou super curiosa para saber o tema de uma das suas palestras aqui, que é com relação à Bíblia. Como entender a Bíblia como um romance e tendo Deus como um grande protagonista dessa história? Conta um pouquinho pra gente. Bueno, acá hay una condición inicial y lo digo con humildad. Hay que leer el libro. Y leer el libro, si estamos hablando de la traducción, es leerlo en el original. Yo tengo la felicidad de poder leer y de haber leído el libro en el original. Y cuando tú lo lees en el original, ves que es el cuento de un señor que tiene un ego enorme, que decide hacer el mundo y poner los animales y poner la gente y dominarlos
y nunca lo consigue. Adán y Eva, Caín y Abel, Sí. Noé, ¿verdad? Noé. Nadie lo obedece. Siempre algo funciona mal. Entonces él va limitando su ambición. No todo el universo, no todo el mundo, no toda la humanidad, una parte de la humanidad la destruye con el diluvio, no logra el control absoluto. Y esa es una tensión novelesca, porque es el fracaso, el continuo fracaso del protagonista, que ha prometido no destruir el mundo de nuevo. Entonces se queda con un mundo imperfecto, que se revela, que peca, que no lo toma en cuenta, que lo insulta. Es un gran fracaso. Y eso más o menos da una idea, claro, que cuando uno piensa en el Dios de la religión, o Dios de la iglesia, digamos, o Dios, un Dios así de Michelangelo, ¿no? De la Capilla Sistina, lo que yo digo es una blasfemia absoluta. Pero mi punto de vista es que si está el texto lo puedo leer, y si lo puedo leer, lo puedo entender como lo entiendo yo. Y con esto volvemos un poco al mar oculto, porque ¿se basta este Dios a sí mismo? ¿Se basta? No se basta, no logra ser bastante. Y ahí hay un mensaje, un mensaje muy humano, que si tus ambiciones son descontroladas, nunca vas a ser feliz. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Si no la vemos desde el punto de vista puramente religioso, la Biblia nos está diciendo, hay una tensión entre lo humano y lo ideal. Y cada ser humano tiene que manejarse, resolver esa tensión. Nadie es perfecto, ni Dios, porque el Dios perfecto no es humano. Y la perfección no deja lugar a un mundo. Para que exista un mundo tiene que haber una imperfección. Tiene que haber la oscuridad con la luz. Y esa dinámica es además contraria al mensaje de la Iglesia Católica, que es un sistema de estasis. Llegamos al paraíso o llegamos a la felicidad. No, el judaísmo te habla de una lucha continua, y en una lucha siempre hay fracaso. Si no hay nada, no hay energia, no hay conflito. Johan, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo no Café. Foi muito bom passar essa tarde aqui conversando com você. Muchas gracias. Pra gente finalizar mesmo, só queria saber os seus projetos para o próximo ano. O que a gente pode esperar aí de Johan Meltzer? Una nueva novela, una antología de poesía de 365 poemas, uno para cada día, Que legal. que será, pienso yo, un ebook que tendrá un sistema de abono, que la gente recibirá cada día un poema. Y otro libro más, que es un diálogo con la obra de Jorge Luis Borges. Pienso que para un año es suficiente, bueno. suficiente. Tá ok, Johan. Muito obrigada, muito gracias. sucesso na sua carreira. Gracias. E é isso. Obrigada.